DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo les va? Muy buenos días. 10 de la mañana con 4 minutos estamos empezando la primera mañana en una jornada bastante particular porque se acerca la jornada del 7 con el juramento de los nuevos diputados que están asumiendo. Ayer me tocaba hablar con el diputado González D'Alessandro, hombre de La Libertad Avanza, diputado de la provincia de San Luis, sobre lo que estaba aconteciendo en la Cámara en estos días. Por supuesto que ellos, como hombres que han estado acompañando al presidente electo desde el Vamos, estaban celebrando la elección de Martín Alexis Menem como el presidente de la Cámara de Diputados, también la designación del senador por Formosa como presidente alterno. Y ellos plantean, no tienen todo el contenido de lo que va a ser la ley ómnibus que va a ingresar presuntamente el día 11, pero dice que van a trabajar con los diputados propios, que dicen que van a tener la adhesión de la enorme mayoría, yo diría unanimidad, de diputados del PRO, gran parte del radicalismo, y ellos confían en que van a tener alguna adhesión de voto peronista. Tal vez están pensando en lo que es el voto del peronismo republicano. Cuando digo peronismo republicano, hablo, me imagino, de los legisladores que responden a Schiaretti, y habrá que ver si hay algún otro espacio. Y hoy, a la mañana, estuvo hablando también Eduardo Menem, el ex senador del peronismo por La Rioja, durante 22 años, un tiempito, y hombre clave en el gobierno de Carlos Saúl Menem, recordando, decía él, lo que era la transición de Alfonsín a Carlos Menem en el año 89, donde Carlos Menem tuvo que asumir en julio, 9 de julio, con todavía el mandato no terminado de los legisladores radicales. Por lo tanto, el Congreso no representaba el voto que lo había llevado a Menem al poder. Esa representación recién se iba a dar en diciembre con el recambio. ¿Y qué pasó? Yo no sé si Eduardo Menem lo habló con el hijo, se imagina que ese escenario se puede dar, me parece que no es el mismo, pero en aquel momento lo que sucedía era que el radicalismo acompañaba el quórum que pedía el menemismo para las primeras reformas de julio-agosto del 89. La verdad, no sé, y acá es otra situación, porque si yo miro bien los números, le quedan 144 diputados que no son el bloque de actual Unión por la Patria, más lo que son los 5 diputados de izquierda, tenés 113. Claro. Tenés más de 144 del otro lado, donde tenés los propios de La Libertad Avanza, donde tenés los radicales, tenés Juntos por el Cambio, tenés ahí Unión Ciudadana, que va a ser oposición, pero no sé si a todo, los radicales, los partidos provinciales que van a estar comprometidos. Yo creo que no está tan complicado lo que es el gobierno de Milei en el comienzo para aprobar algunas leyes. Tenés 144 diputados para trabajar. Exacto, y me parece Así que no sé. Me parece que mucho el gesto de la semana pasada, no nos olvidemos que Francos se sumó, Pato, a esa reunión donde estaban los gobernadores del peronismo, ¿no? Los 10 gobernadores que le quedaron al peronismo en términos nacionales, y se suma Francos a ese encuentro, 11 gobernadores, se suma Francos a ese encuentro, y me parece que ahí también ya se empiezan a charlar algunas cosas que tienen que ver con esa gobernabilidad, de lo cual se habla mucho en esos primeros 100 días de cada mandato, y por supuesto que eso va a traer también un correlato en
los diputados que representan, ¿no?, a cada una de esas provincias que gestiona el peronismo. Yo pondría la observación ahí, también en cómo va a seguir siendo el traspaso, Pato, que empezó ayer entre Cecilia Moró y también Martín Menem. Me parece que todavía no conocimos mucha información fina de ese encuentro y cómo se va a seguir trabajando, pero sabemos que fue la primera reunión de lo que es un traspaso que va a durar al menos hasta el lunes que viene. Por supuesto, con el jueves que tendremos las asunciones aquí en la Cámara de Diputados y el domingo la asunción presidencial. Y el otro dato, Pato, es que avanza la organización también de lo que va a ser el evento de la asunción de Javier Milei el domingo con Victoria Villarruel, y se confirma lo de la explanada, ¿no?, que vamos a tener una escenografía diferente a la que estamos acostumbrados dentro del recinto. Dos cosas que tienen que ver con esto. Primero, y la verdad que es una buena noticia, ayer habló Patricia Bullrich después de una nueva reunión con Aníbal Fernández y dijo que están tramitando, están concretando una transición impecable. Dice, ninguna diferencia, es más, ya hemos quedado y que en caso de que haya alguna urgencia en el comienzo de nuestra gestión, habla Patricia Bullrich, no hay ningún problema para que yo recurra a los funcionarios salientes para consultas de último momento, así que la verdad que buen clima en ese aspecto. Me parece que lo mismo pasa entre Petri y Tayana, más allá de la verdad. Es el tema de las redes, ¿no? Acabo de ver una discusión de Victoria Villarruel con Petri matándose cuando, claro, ambos eran candidatos a vices. Claro. Entonces, bueno, la verdad que al margen de eso, la transición es buena. Y la otra cuestión que es importante, de lo que hablé con el puntano Carlos González de Alessandro, es que le decía, mire, me parece que tiene como tres frentes el nuevo gobierno. Un frente es la cuestión económica, lo que pase con el dólar, lo que pasa con las LELIQs, vamos a estar todos muy atentos, lo que pase con los precios, que influyen en la vida política, en la calle, ese es un tema. El otro tema tiene que ver con lo que pase acá en el Congreso y la última cuestión es la calle, que haya o no reclamo, cómo se maneja eso. Él me dice, ¿a cuál usted le da más importancia? Y me dice, mire, yo creo sinceramente, hablando de esto, de la Cámara de Diputados y del Senado, no creo que tengamos una traba o un problema demasiado duro en la Cámara de Diputados. Y yo creo que me parece que puede ser así. Ahora, habrá que ver, porque es otro escenario, lo que sucede en el Senado, ¿no? Porque bueno, ahí también, si vos tenés diputados comprometidos con los gobernadores con algunas soluciones, también vas a tener en mayor medida todavía senadores, ¿eh? Pero yo creo que, claro, el número que tiene acá para trabajar en diputados es un poco más amplio que el que tiene en el Senado, ¿no? Y más fraccionado también, eso también ayuda, Pato. Exactamente, ¿no? Pero me parece que en el Senado yo creo que no tienen demasiado espacio político, ni en el PRO, ni en el radicalismo para oponerse a estas medidas. Ayer yo lo veía a el expresidente Mauricio Macri enojado. Digo, por más que uno pueda entender el enojo, porque Milei tomó decisiones que él no compartía y porque no puede ser el mentor, yo creo que en términos políticos, la verdad, si el PRO vota en contra de alguna medida de Milei, se van a enojar con Macri, me parece, la verdad. Yo creo que, los números demuestran que el PRO votó a Milei candidato y ahora le va a dar una licencia social importante durante mucho tiempo. Y otro tema también, Pato, es que por más que Macri haya quedado o no enojado con respecto a cómo se dieron los últimos días de negociaciones, después también es que la realidad es que si Milei avanza en cosas o en transformaciones o en cambio de leyes que Macri está de acuerdo, pero por más que esté enojado, que se va a oponer a cosas que él piensa y comparte. Exactamente, si lo hace, ahí ya es una búsqueda de daño, ¿no? Por parte del expresidente, claro. Sí, es un tema interesante ese, ¿no? Porque la verdad que hay que ver qué es lo que está pasando por las decisiones políticas y las decisiones casi personales. Pero está claro que, vos fíjate lo que está pasando con Macri, ¿no? Primero se opuso a Horacio Rodríguez Larreta cuando era el gran candidato, casi ganador, hace un año y medio, del espacio. Se opuso. Le inventó la candidatura de Patricia Bullrich. Después se peleó con Patricia Bullrich. Mal. Habló bien de Milei cuando Patricia Bullrich había terminado tercera. Después se pelea con Bullrich, va con Milei y se pelea con Milei. Es una cuestión... Y en el medio de todo este lío, Riquelme.
Digo, si vos lo mirás, la verdad, en términos políticos y psicológicos, es como demasiado enfrentamiento contra los propios y en mucho tiempo. Es como que soltar cuesta, me parece, la verdad. Bueno, parecería un poco eso, Pato, y otra cosa que se estuvo diciendo bastante también, y que incluso algunos tímidamente desde algunos sectores del PRO lo dicen, pero nunca no, es que bueno, también cuando uno estuvo acostumbrado mucho tiempo a ser el que da las órdenes, claro, totalmente. Y a ser el jefe. Sí, totalmente. Bueno, después no se quiere bajar de ese lugar, ¿no? Digo, bueno, algo sí. de eso hay. Ayer leía un trabajo que es la comparativa con lo que es el final de cualquier deportista, donde generalmente tramitar el adiós a los 35, 36, 40 años. Joven, claro. Exacto, es muy complicado. Es complicado. Yo conozco dos casos que la verdad que dijeron no quiero agarrar una raqueta nunca más en mi vida, que fue Gabriela Sabatini y Manu Ginóbili, que dijeron no, la verdad no extraño. Pero para el resto, la verdad que es complicado. Y después, lo que pasa con muchos es que cómo lo transforman eso, lo transforman convirtiéndose en entrenadores. Y sí, claro. Pasa que para ser entrenador tenés que estar dispuesto a dar y a dejar y tenés que tener, ego de lado. claro, y tenés que tener a un alumno que te haga caso. Pero eso en política no pasa, no pasa. No, la verdad que los dirigentes no pueden tener herederos, la verdad, no pasa eso. Me están diciendo por producción que enseguida tenemos el primer informe, lo estamos escuchando. Y mientras tanto, alguna cuestión más que tiene que ver con lo que es el proyecto que me parece que va a convocar toda la atención, Nico, y es este proyecto ómnibus. Sí. Que, a ver, me parece que hay una cuestión lógica que es la siguiente. Te digo lo que me dicen algunos oficialistas. Mirá, no tiene sentido oponerse a todo, porque la verdad que algunas cuestiones van a pasar, no nos vamos a oponer a todo. Sí nos vamos a hacer muy fuertes, por ejemplo, en temas que son absolutamente discutibles y que sería como una marcha atrás, como el tema de la privatización de YPF, por ejemplo. Donde, la verdad, tenés números que son positivos, tenés un presente que es como venturoso en Vaca Muerta, ya tenés participación privada importantísima en YPF, por eso YPF cotiza en la Bolsa de Nueva York. Meter otra vez manos sería como muy complicado, y a mí lo que me dicen es que incluso ni siquiera sería uno de los primeros objetivos del gobierno de Milei. Viste que el gobierno de Milei habla de primera generación, segunda generación, 35 años, cosa que no es sencilla de explicar. Claro. En la Argentina, cada 2 años tenés examen, si no se te va bien, te mandan a marzo y podés repetir. Pero bueno, no estaría la cuestión de YPF, me dicen a mí, en la primera línea de las medidas. Habrá que ver. Y otra cuestión que no sé cómo se va a ir resolviendo son las desregulaciones. Tampoco está claro ahí si hay alguien específicamente como Sturzenegger trabajando y cuáles van a ser esas regulaciones. No sé. Bueno, ahí empiezan a salir también la voz de algunos sectores, Pato, porque dejó unas declaraciones importantes Corach, ¿no? ¿Qué dijo? Hace un rato hablando de que este es un momento en el que hay que privatizar todo lo que se puede lo más rápido posible. Mira vos. Digo, son evidentemente voces que empiezan a aparecer cuando el contexto se les abre. Un hombre que fue fundamental fue Corach en todo el gobierno de Carlos Saúl Menem, llegando de lo que era el sector opositor, porque en ese momento estaba el cafierismo y el menemismo. Corach era un hombre del cafierismo, pero después fue clave, junto con otros como Eduardo Menem, como Eduardo Bauzá, eran como las cabezas políticas del menemismo, y además hace poco editó un trabajo muy nutrido, importante, Carlos Corach, sobre por qué él reivindicaba los 10 años de menemismo en un libro en coautoría justamente con Eduardo Menem. Y otro hombre, no sabía que había dicho eso Corach, pero si vas a comenzar una política de privatizaciones, por eso te explican el rol y la designación de Rodolfo Barra como procurador del Tesoro, porque es un experto en derecho administrativo. El derecho administrativo tiene todo que ver con privatizaciones. Si las cuestiones son apeladas ante la justicia, bueno, ese rol de procurador del Tesoro pasa a ser clave para convalidar privatizaciones. Así que mirá vos, Carlos Corach, no sabía que había dicho esto de que había que avanzar rápido, pero bueno, en eso estamos, señor Nico Márcico, que se va a ocupar de qué.
a las 10:20 de la mañana. Diga, por favor. Bueno, hablemos de los proyectos que tomaron cierto protagonismo, sobre todo durante la campaña, Pato, y esto tiene que ver básicamente con algunas cosas como fue el ejemplo, ¿no?, de ganancias, de esta quita de la cuarta categoría de ganancias, algo que por supuesto marcó gran parte de la agenda y que ahora hay que ver cuál es su futuro, porque recordamos, tuvimos al presidente electo Javier Milei diciendo que, bueno, era algo que había que dejar, que había que sostener, junto también con la medida y con la decisión, ¿no?, de la devolución del IVA. Y después, finalmente, lo que terminamos escuchando es que, bueno, todo indica, o al menos así lo comentan desde su entorno, lo que hay que hacer finalmente es dar de baja, ¿no? Dar de baja tanto la quita de esta cuarta categoría del impuesto a las ganancias, como así también quitar, ¿no?, esa devolución del IVA. Pero arranquemos entonces con esta modificación del impuesto a las ganancias que se convirtió en ley con su paso, ¿no?, tanto por el Senado como por la Cámara de Diputados. El proyecto de reforma del impuesto a las ganancias eleva este mínimo no imponible a 15 salarios, es lo que está en vigencia ahora. Primero fue decreto de necesidad y urgencia, después fue una ley aprobada que en teoría entra en vigencia esta ley a partir del 1 de enero del 2024, pero hay que ver qué decisión toma con respecto a esto Javier Milei. Bueno, acá, a ver, Márcico, ayúdame, si no me equivoco, estás en la pelea entre las convicciones y las necesidades, porque por convicción lo que dijo el presidente electo cuando votaba esto, que fue un logro raro, ¿no?, de Massa, que vos decís, mirá, seguramente le sirve porque acompañaban desde Milei a Miriam Bregman. Exactamente, de la izquierda a derecha. Claro. Exactamente, entonces, digo, él dice, cualquier impuesto es malo, por lo tanto, voto esto. Ahora, el problema, esas son las convicciones. Según las convicciones, vos tendrías que sostener esto. El problema es que ahora, ¿qué es lo que te dicen los gobernadores? Che, yo con esto recaudo menos, no tengo plata, auxiliame, compensame esto de alguna manera. Y ahora el que tiene que atender a los gobernadores es él. Exacto. Digo, o esto, bueno, si se sostiene, van a patalear los gobernadores o van a seguir buscando otra manera de financiación. Y si vos volvés al sistema viejo de ganancias, habrás corrido, como cualquier ser humano, un poquito al lado de tus convicciones, me Exacto, parece. Bueno, algo de eso hay y principalmente está perfecto, Pato, lo que decís, porque claro, estos son los famosos impuestos y los famosos fondos coparticipables. Si vos le sacás esto a los gobernadores, bueno, ¿cómo se los vas a devolver o cómo se los vas a retribuir? Bueno, Sergio Massa tenía algunas negociaciones hechas con los gobernadores, ¿no?, de las diferentes provincias con respecto a este tema, por eso también los gobernadores acompañaron este proyecto. Y él, por supuesto, les prometía algunas retribuciones a partir del momento en el que él fuese presidente de la Nación, en el caso de ser electo, algo que finalmente no pasó. Ahora, los gobernadores con Javier Milei no saben en qué va a quedar, solo saben que estos fondos se les dejan de coparticipar, pero no saben cómo les va a volver, cómo se les va a retribuir esos fondos y esos recursos. Bueno, ¿qué pasa? Este mínimo no imponible, entonces, para ponerle un poco de detalle a esta ley que se aprobó hace algunos meses, significan 15 salarios mínimos y liberaría de... Liberará, dale. ¿Qué dice? Liberaría, liberará, dale. ahí está. De la obligación tributaria a cerca de 800.000 trabajadores. Un número, ¿no?, por supuesto, que repasamos en muchos momentos. Por otro lado, el gobierno también tiene que enfrentar a partir de esto un costo aproximado de 3 billones de pesos. Esto es una cifra que hemos repasado en muchos momentos, dado que solo seguirían pagando unos 80.000 asalariados en todo el país. Recordamos los de más altas categorías. Acá es cuando se hablaba de que solamente iban a pagar los titulares de empresas grandes y los CEOs, ¿no? Algo de eso se mencionó en algún momento, incluso cuando se impulsó este proyecto en el recinto. Pero sigamos con algunos detalles más, porque después también esta eliminación de la cuarta categoría de ganancias, lo que decía era que en su lugar se iba a implementar un impuesto cedular que se aplicaría a personas físicas sobre actividades específicas para ingresos superiores a los 15 salarios que recién mencionábamos, salarios mínimos vitales y móviles, ¿no? Por esto es que hablábamos mucho de esa sumatoria que estaba por encima y que está por encima de 1.700.000 pesos. Algunas cosas más.
Actualmente los contribuyentes de ganancias pagan una alícuota que va del 5 al 35%, todo esto dependiendo de la escala a la que pertenecen, y esa tasa se paga sobre el excedente de cada categoría, ¿no? El proyecto lo que propone, y esta ley que fue aprobada, finalmente lo que propone es mantener el sistema de estas alícuotas progresivas, pero iniciando del 27% hasta el 35%, es decir, subirlo. Y ahí es donde entra esta quita entonces de esa famosa cuarta categoría que recién mencionábamos. Después, aguinaldos, el salario anual complementario o aguinaldo estaría exento del pago del tributo de forma permanente, como otro de los datos también para agregar información. Recordamos, este es el proyecto que quedó aprobado y que entra en vigencia a partir del 1 de enero, que ahora en todo caso es un misterio, ¿no? Y lo que hay que ver es qué decide hacer el presidente electo cuando ya sea el presidente asumido el próximo 10 de diciembre con este proyecto, de los cuales hubo muchos rumores. Dijo que lo dejaba y en los últimos días lo que se instaló desde su entorno es que esto iba a marcha atrás, que esto finalmente iba a quedar desplazado. Mira, había una famosa frase que utilizaba mucho el doctor Raúl Alfonsín, que era o la ética de la responsabilidad o la ética de las convicciones. ¿Qué es esto? Yo decía, en vez de responsabilidad, yo decía necesidades. Habrá que ver. La verdad que es un tema complicado. No tengo idea de lo que pueden estar resolviendo en el lío económico de las LELIQs, básicamente, del tema del precio del dólar, del tema de la liberación de las cuestiones que tienen que ver con, por ejemplo, precios. Alimentos, nafta, claro, esto es una cuestión que parece secundaria, la verdad. Pero el problema es que vas a tener mucho reclamo de gobernadores, atado, por ejemplo, a demandas sobre cuál es el precio de las tarifas del transporte. Exacto. ¿Me entendés? No es la cuestión que numéricamente más te importe, pero te lo están planteando los gobernadores y ahí entras en un lío, porque no es que tenés 15 gobernadores propios y le decís, muchachos, calma. No tenés gobernadores propios. Entonces, es una cuestión entre la responsabilidad y las convicciones. Bueno. Si vos optás por la responsabilidad, capaz que el impuesto vuelve. Ahora, si vos optás por las convicciones y el presidente electo es un hombre de convicciones firmes, vos deberías seguir con la posición que tuviste cuando esto se votó. Cualquier impuesto es malo. Exacto. Y ver cómo solucionás la cuestión en cada una de las provincias que te dicen todo bien, pero yo me quedé sin financiamiento. Exacto. No sé, porque la aparte, verdad. Pato, lo que pasó ahí, que no está muy contado y muy relatado, es que los gobernadores que acompañaron este proyecto con Massa, cuando Massa sigue siendo ministro y era candidato todavía, tenían diferentes acuerdos con Massa, sabían que les iba a volver por otras cosas, que en todo caso Massa iba a instaurar en el momento que Totalmente, exactamente. Ahora el tema es que con Milei no saben cuáles son las reglas del juego. Por eso digo. Entonces ellos de repente se quedaron sin el pan y sin la torta, porque No, tienen los fondos coparticipables. las reglas del juego ya las dijo Milei. Arréglense con lo que tienen. Ya están las reglas del juego. El tema es que, bueno, a lo mejor esto, si vuelve para atrás, tienen un poco más de recursos. Tienen un poco más de recursos, pero exactamente. las reglas del juego son así. Después, lo que no está resuelto es cómo se va a manejar si hay eventualmente o no reclamo social. A lo mejor no hay reclamo social, porque Milei ganó, salvo 3 o 4 provincias, ganó en todas. Claro. Pero eso es otra cuestión. Exacto. Dale. Ya dependerá de ver cómo impactan en el Claro, bolsillo las primeras medidas que tome, sobre todo la primera semana, Pato. La semana que viene es clave. Bueno, completamos esto porque, claro, estos cargos que recién mencionábamos gravan a los cargos de alta responsabilidad en empresas, como directores de sociedades anónimas, CEOs, gerentes, algo de lo que mencionábamos recién, y también, ¿no?, gerentes y subgerentes, y también se incluyen las pensiones de privilegio y funcionarios políticos, también de alto rango o de alto ingreso. Bien, con los cambios solo pasarían a pagar ganancias 88.000 contribuyentes, menos del 1% total de las remuneraciones, jubilaciones y pensiones, de acuerdo con los cálculos oficiales al día de hoy, al día de la fecha. Es un tema interesantísimo. Yo te digo la verdad, no sé qué puede pasar, pero sería raro que el presidente Milei sostuviera esto tal cual está a partir del 10 de diciembre.
a mí me llamaría la atención. Yo creo que entre la responsabilidad y las convicciones, me parece que, a lo mejor hay un camino intermedio, pero me parece que se queda con las responsabilidades. Digo esto porque la verdad que se habla no demasiado, pero hubo un caso, no en un país marginal, en Gran Bretaña, donde hace alrededor de 2 años triunfó una primera ministra que se decía también liberal libertaria y que entre sus primeras medidas no quería dedicarse a la recaudación de impuestos porque decía que todo impuesto es una confiscación. Y bueno, y esa experiencia terminó mal, ¿viste? Porque un Estado que no recaude es un Estado que no puede atender la seguridad, la salud, la educación. Bueno, entonces, digo, la verdad, yo creo que si hay un tema entre optar por tener un poco más de recurso y dejar un poco de lado mis convicciones, creo, hoy lo leía a un gran consultor como Carlos Fara, que vuelve a hablar del teorema de Baglini, que dice que te acercás al poder y bueno, todo aquello que vos decías lejos del poder, cuando estás con el poder en la mano, se relativiza porque el mundo empieza a cambiar. Pero bueno, veremos. Pero el contexto hacia sería el hombre, raro, Pato, sería raro, claro. Sería raro, la verdad, que, a ver, porque puede ser que Milei diga, mira, no vuelvo sobre el IVA a los alimentos y tampoco cobro impuesto a las ganancias, pero lo vamos a recuperar de otro camino, puede ser. Pero no recaudar el impuesto y generarte un problema, un hueco fiscal, no sé. Y con los gobernadores encima, que son los que manejan el territorio. Exactamente, pero bueno, veremos. La hora exactamente 10 de la mañana con 31 minutos, el señor Solabarrieta Gonzalo. Buenos días, caballero. Buen día, Pato, para vos, para Nico y para toda la gente que nos está viendo a través de la pantalla de Diputados Televisión. Arrancamos el día y la jornada también con las efemérides. En este caso, 5 de diciembre es el Día Internacional del Suelo. Esto en referencia a lo que es la fecha de nacimiento, del cumpleaños del rey de Tailandia, que lleva el nombre de Bhumibol Adulyadej, y que fue el rey justamente de Tailandia desde 1946. Un milagro, ¿cómo lo dijiste? Sí, o sea, que te salió de una, Solabarrieta, lo habías practicado de previa, claro. Hay una preparación, obviamente. Sí, claro. Sí, siempre cuando hay nombres difíciles, separación. Hoy también es el cumpleaños de la titular de la Cámara de Diputados, Cecilia Moró. De Cecilia Moró. Hasta el domingo, exactamente. Que hizo una publicación referida a lo que era la semana de su cumpleaños y también lo que sería su última semana para ser la presidenta justamente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Bueno, vamos a empezar a entrometernos un poco en qué se trata esto, cuál es el mensaje, porque desde la ONU se promulgó este día a partir del 2014. La ONU, la Organización Nacional de Naciones Unidas, fue quien promulgó a partir del 2014, el 5 de diciembre justamente, desde el 2014, por el nacimiento justamente del rey de Tailandia, que estuvo muchos años hasta su fallecimiento en 2016. Es decir, que estuvo 60 años como rey justamente de Tailandia. Esto había sido una propuesta en el año anterior, en el 2013, por parte de la FAO, que justamente dentro de Naciones Unidas lo que sería Food and Agriculture Organization, en inglés, justamente dentro de la ONU, lo que, relativiza un poco la agricultura, pero también vinculada con la alimentación. Algunos de los mensajes y el mensaje puntual de este año, del 2023, para lo que es este Día Mundial del Suelo, es justamente el cuidado del suelo y del agua. Vamos a empezar a repasar algunos datos importantes, por lo menos de lo que la ONU traslada respecto a lo que tiene que ver con este día puntual y esta efeméride. Justamente que el suelo y el agua son la base para la producción de alimentos, los ecosistemas y el bienestar humano. Esto, lógicamente, para salvaguardar los recursos para las futuras generaciones, y además que son el medio en el que las plantas crecen y obtienen nutrientes esenciales. Hay un dato muy importante que tiene que ver con el sistema agrícola
y sobre todo por las tierras de cultivo. Porque en un 80% los sistemas agrícolas de secano representan justamente lo que son las tierras de cultivo. ¿Qué significa agrícolas de secano? Justamente que es a base de las lluvias, es decir, lo más natural que puede existir, algo que en nuestro país se ha discutido por el último año con la sequía, algo muy importante, y el otro 20% obviamente a lo que se llama el sistema, lógicamente, de regadío, los sistemas agrícolas de regadío, lógicamente por lo que se nutre a través de sistemas de riego artificiales y no a través de las lluvias. Bueno, además también algo que marca como importante la salud y el suelo, la calidad y la disponibilidad del agua, que están obviamente interconectadas. Los suelos sanos, enriquecedores justamente de la materia orgánica, desempeñan un papel crucial en la regulación de retención y disponibilidad del agua. El mensaje está claro en los cuidados de la tierra, del suelo, pero todo vinculándolo con también lo que significa en su vinculación con el agua, a través de ello para las generaciones futuras, para una buena alimentación y porque también entendemos que existen proyectos aquí como en la Argentina, cuando recordemos el diputado que había presentado el proyecto referido a la producción orgánica, había tenido justamente un punto muy importante en lo que era el cuidado de los suelos. Y hablando de los suelos, a través de ellos, si se hacen de manera natural, de manera cuidadosa, sin ningún elemento que pueda llegar a perjudicarlo, lógicamente que la alimentación es mucho más saludable que el resto, ¿no? Hablando de los pesticidas y demás productos que se utilizan en cada una de las producciones. Por eso, hoy se hace una reflexión respecto a este Día del Suelo. ¿Qué es lo que hace bien para justamente cuidar el suelo? La labranza mínima, la rotación de cultivos, la adición de materia orgánica, los cultivos de cobertura, esto para mejorar la salud del suelo, reducir la erosión y la contaminación y mejorar la infiltración y el almacenamiento del agua. Lógicamente que cuando hablamos de erosión hablamos de las capas superiores de la tierra para justamente tener un suelo saludable, Pato. Muy bien, caballero. La hora 10 de la mañana con 35 minutos. Estamos comunicados con el señor José Di Mauro. ¿Cómo le va, Di Mauro? ¿Qué dice? Muy buenos días. Un gran gusto hablar con usted porque tengo una pregunta que recién, la verdad, no tenía respuesta y supongo que usted me puede iluminar el camino. ¿Anda bien? Acá andamos muy bien, muy bien. Pato, hola Nico, hola Gonzalo. Acá estoy iluminado. Hola, José. No, sí, no. ¿Sabes qué? Porque yo recién me acordaba de una frase de Alfonsín de los años 80, cuando planteaba la ética de las convicciones o la ética de la responsabilidad, porque estaba Nico contando lo que puede pasar con el impuesto a las ganancias y también lo que pasa con el IVA a los alimentos. ¿Qué haría Milei? Un Milei que votó a favor de subir el piso de ganancias y de la eliminación del IVA para los alimentos, porque dijo que cualquier impuesto es confiscatorio, pero que ahora, bueno, es el presidente y hay mucho reclamo por parte de los gobernadores de que aquel tema de ganancias vuelva a su versión anterior. Y no sé qué hará Milei. Por eso te pregunto, ¿vos qué suponés, José Di Mauro? Mira, sí, atento a lo que dijo Milei, supuestamente está ratificada las dos cosas. Atento a lo que suele suceder en estos casos, no hay nada ratificado. No hay nada ratificado hasta que se ratifica. En el caso del IVA, no es ley, ya está. No habrá un decreto que lo reintegre. Se muere. Me parece que quedó ahí. Quedó en una buena intención. Y en el caso de... Perdóname, José, una pregunta técnica a ustedes. ¿Esto termina el 10 de diciembre o el 31 terminaría el IVA? El IVA, que yo sepa, creo que es... No, es el 31. Claro, 31, coincido. Exacto. ¿Y ganancias, doctor? ¿Y ganancias? ¿Qué decís? Ganancias entra en vigencia la ley a partir del 1 de enero. Lo que pasa es que por un lado tendría que derogarla,
Claro. En todo caso, con otra ley. Con otra ley. Pero hay una norma, hay una cosa que había cuestionado, un punto que había cuestionado en su momento Juntos por el Cambio, que decía que si querían hacerla bien, tenían que corregir eso, porque el gobierno de turno podía establecer modificaciones sobre el tema. Entonces, perdón. No, me estoy equivocando. Le estoy diciendo con el IVA. El IVA lo podía corregir el gobierno de turno. Sí. En el caso de ganancias, no. En el caso de ganancias tendría que hacerlo con una ley. Ahí es mucho más difícil. Sí. Porque, bueno, Claro. Me parece que es complicado para modificarlo. Y además, no lo puedo hacer por... Lo votó desde Milei a Miriam Bregman, además, efectivamente, ¿no? Y sobre todo Milei que lo votó y lo defendió. Claro. Me parece que ahí es muy complicado. Ahí tendrán que buscarle la vuelta y hacer aquello del impuesto al cheque, coparticiparlo y desfinanciar un poco al ANSES. Sí, claro. Porque recordemos, apelar a ese proyecto a lo mejor que tienen que impulsaron en su momento del Interbloque Federal, que tiene varias firmas importantes y que dice que bueno, ese porcentaje del IVA del impuesto al cheque que va enteramente al ANSES, que pase a ser coparticipado en un 50%. No van a estar nada contentos la gente del ANSES. Claro. Y me pregunto, ya que estamos, si en todo caso, una pregunta que no le han hecho al futuro presidente es qué va a hacer con el impuesto al cheque. Claro. Porque... Y te hago una pregunta. Es una de las cosas que... Te hago una pregunta porque obviamente uno de manera desacertada supone que el mundo es el mundo que lo circunda. Y a uno lo circunda un mundo y hay otros. Pero me parece que en el tuyo, acá nosotros... Digo, ya casi nunca se ve un cheque, ¿no? Porque uno ve transferencias bancarias, ve mucho home banking, pero ve mucho menos cheque. Yo supongo que tal vez debe haber mucho cheque en otros tipos de actividades, porque si no la recaudación del gobierno debería haber mermado notoriamente, ¿no? ¿Qué decís, José? ¿Vos usás cheque, José? Qué buena observación. ¿Tenés chequera vos o no tenés más chequera? Usaba. ¿Viste? Claro, obviamente. La empresa. Claro. Pero no, ya no, pero exactamente. Es todo por transferencias. Claro. Así que es una buena observación. Pero no se nota que se haya desfinanciado. No, debe haber, por ejemplo, me parece a mí, que sí, en el mundo del mercado de carnes, por ejemplo, hay mucho cheque. En otras actividades hay mucho cheque, sí, efectivamente. Básicamente por el tema del cheque a 30 días, el postdatado, hay mucho de eso. Pero yo la verdad lo veo menos, digo, como uno va a un banco y la verdad que en el banco casi no hay gente tampoco, ¿viste? Pero bueno. Bueno, claro, sí, es verdad. Di Mauro, le pregunto, Di Mauro, ¿novedades tiene algo? Ayer yo contaba que había hablado con González de Alessandro, que es un diputado de la Libertad Avanza de la provincia de San Luis, que él me decía que él no creía que el tema de la composición de la Cámara sea un problema demasiado grave, que él confiaba en ir logrando el número. Y explica por qué. Te dice, mira, hay 108 del peronismo, 5 de la izquierda son 113, pero nos quedan ciento y pico, más de 150 o 145 para trabajar. Y además creemos que en algún caso parte del peronismo nos puede acompañar. No sé si es una mirada demasiado optimista, pero es lo que decía este hombre de la provincia de San Luis, ¿no? Yo lo consideraría demasiado optimista, pero me parece que está bien, que no tiene otra cuestión, o sea, con toda lógica tiene que vender optimismo. Sobre todo ahora. Claro. Sobre todo ahora, de acá a diciembre, Milei es el momento que tiene mayor prestigio, mejor imagen positiva, obviamente, y por eso tiene que aprovechar este mes de diciembre para avanzar con todas estas reformas que quiere hacer, que quiere impulsar, que me parece que son demasiado ambiciosas, en todo caso, y a propósito del diputado de Alessandro, creo que él dijo, me parece, no sé, te consulto, él fue el que mencionó aquello de que el presupuesto irían con extendiendo el presupuesto vigente. 2023. El 2023. Claro.
A mí no me lo dijo. O sea, no. A mí no me lo dijo, pero bueno, pero puede ser, sí. Me habían dicho eso, que era muy complicado para el gobierno de Milei el presupuesto porque cómo cerrabas con las provincias, con el tema del subsidio al transporte, este agujero que hay con el tema de ganancias y que entonces iban a optar, pero no me lo dijo González de Alessandro, pero lo escuché, sí. Claro, pero a algún otro medio se lo comentó. Él es un hombre allegado a los gremios, tiene contactos con la FIP sobre todo, me parece. Y bueno, me parece que irían con ese tema, no comprarse un problema más. Con tanta ley que van a tener, porque me imagino que no dan los tiempos para avanzar con eso, porque yo digo, todo lo que tenga que hacer se tiene que concentrar en diciembre. No descarto que vayan a avanzar en enero trabajando en el Congreso, pero me parece que el momento es ahora y tratar de que den los tiempos. No llamaría la atención, todos los gobiernos que impulsan leyes de emergencia lo hacen en el mes de diciembre. Yo creo que los números se tienen que alcanzar ahora porque es el momento en el cual suena muy antipático oponerse a todas las normas, pero no es un cheque en blanco, ya que estamos mencionando los cheques que le vayan a dar, obviamente. Me parece que es muy difícil que le aprueben todos libros. Di Mauro, usted a veces trabaja, a veces habla con gente, por eso le pregunto. Yo creo, la verdad, que parte del malentendido que hubo entre Macri y Milei me parece que tiene que ver con que los diputados del PRO, más allá de lo que diga Macri, más allá de que Ritondo no sea el próximo presidente, tienen un mandato. Los diputados del PRO no pueden votar en contra de Milei porque fueron socios en la votación y habría mucha incomodidad con ellos si en algún momento rechazan alguno de los proyectos de Milei. Me parece. Pero le pregunto, ¿con el radicalismo pasa lo mismo? Ya dijo la coalición cívica que no, pero el radicalismo, ¿qué crees? ¿Que va a acompañar todo lo que haga Milei? ¿Que van a mirar el 55-45 del balotaje? ¿O que, bueno, van a decir, mirá, vamos ley por ley? ¿Qué estás viendo ahí, José? Yo creo que el radicalismo, así como, formalmente tuvo una actitud en las primarias que fue para un lado, fue para el lado anunciado. En la práctica, por lo bajo, el radicalismo tuvo una actitud, o buena parte del radicalismo, colaborativa, por ejemplo, en la parte de fiscalización. Lo debería tener en cuenta, por ejemplo, Milei o mucha de la gente de los libertarios cuando denuestan fuertemente al radicalismo. O sea, realmente el porcentaje que sacó no lo sacó con el voto del PRO, solamente el apoyo del PRO duro. Parece que buena parte de Juntos por el Cambio y buena parte de los radicales se sienten inclinados y sobre todo aquellos que están apoyados en los gobernadores, que son todos, en realidad. Acá se están empoderando los gobernadores, dieron un mandato y por eso el gobernador, o ya a punto de salir, el que fue el más perdidoso de este trance, que fue Gerardo Morales. Sí. Claro, se resintió toda la operación que estaba realizando. O sea, esto se va a ver entre hoy y mañana, por ejemplo, en el encumbramiento del próximo presidente del bloque, que va a terminar siendo el que quieren los gobernadores, que no se sabe cómo, pero los convenció a todos, y es Rodrigo de Loredo, que va a ser el próximo presidente. Sí. Tiene más votos. Habrá que ver qué sucede con los que apoyan a Facundo Manes, pero son una decena y no muchos más. Y el que terminó juntando las cabezas, digamos, terminó siendo Rodrigo de Loredo, que hasta habría conseguido el apoyo de la gente cercana a Jacobiti, que no está muy convencido con él, nunca estuvo muy convencido porque lo ven más o menos filomacrista. Exactamente. Entonces,
lo van a terminar apoyando también, lo terminan apoyando y entonces habrá que ver cuál es la actitud de Facundo Manes, pero lo que pasa es que Facundo Manes tiene una actitud más rupturista respecto de Juntos por el Cambio y los gobernadores no quieren saber nada de romper de romper Juntos por el Cambio. Más allá de que yo creo que Juntos por el Cambio va a tratar de hacer, de alguna manera, mantener al menos formalmente esa unidad, ese interbloque que sería la segunda minoría, a los efectos, sobre todo, de la hora del reparto de comisiones. Porque el porcentaje ahora, no. Ahora, José... los otros días estaba con un amigo mirando este cuadro y la verdad que tiene una situación ventajosa un tiempo, que habrá que ver cuánto es Milei, pero está toda la dirigencia política como muy atomizada. Mi amigo hablaba de tribus, ¿no? Y vos mirás, el PRO con un lío bárbaro donde Macri dice que quiere volver a ser ahora presidente del PRO, pero con la ruptura de Patricia Bullrich, con la ruptura de Rodríguez Larreta, eso es el PRO. La UCR, lo que estás contando vos, ¿no? Digo, hay una discusión enorme, algunos, por ahí escuché que tal vez había una fórmula que era Martín Lustó, otra vez Gerardo Morales de número 2. Me parecería raro, pero también hay mucha discusión. Ni hablar de la coalición cívica, que, qué sé yo, está como en un largo periodo de deterioro. Y el peronismo, digo, bueno, Massa viendo si abre una fundación, pero con la posibilidad de trabajar al exterior, Cristina que se va a llamar a silencio me parece un tiempo, los movimientos sociales golpeados, todo muy, muy atomizado. No está claro esto de que Milei es el oficialismo y fulano o fulana es la oposición, me parece, ¿no? Sí, esto es una cosa que termina favoreciendo al oficialismo de turno y a un oficialismo empoderado por el 55% de los votos. Claro. El problema, en todo caso, es que este oficialismo también no vaya a ser cosa que también esté atomizado. Bueno, sos un escéptico, José, la verdad. Si te llamo a esta hora de la mañana para hablar de un oficialismo atomizado, no es así, Di Mauro. Tómese un café con más azúcar, Di Mauro, a ver. No, lo que pasa es que el oficialismo, o sea, lo que tiene a favor y lo que tiene en contra, lo que tiene a favor es lo mismo que tiene en contra, o sea, que depende de un solo hombre, que es el liderazgo que tiene Javier Milei, o sea, ahí lo tiene muy resuelto la situación interna, porque, bueno, todos se tienen que encuadrar frente a él. Lo que pasa que después, cuando él no está, se pelean entre todos. Ese es el problema que tiene mucha lógica dentro de un oficialismo nuevo, de un partido en formación que de golpe se encontró en el término de 3 meses con que iba a ser gobierno inexorablemente, lo es, y entonces ahí está lleno de tribus y entonces está incorporando gente ajena, gente que está referenciada en otros también, que sigue referenciada en otros a pesar de desembarcar en el oficialismo, o sea que es toda una experiencia muy, muy interesante, muy coincido. De entender. Donde además, como en casi todos los gobiernos, ¿viste? Vos tenés gente que habla, y vos podés estar de acuerdo o no, pero habla con ponderación, con oficio, que es el caso de Francos, me parece. Pero en otros gobiernos también has tenido, ¿no? Pero el rol de tanta exposición de Diana Mondino, vos decís, ¿y para qué Mondino aparece en todas las peleas siendo la canciller, ¿no? Que hay que comprar, hay que comprar refuerzos porque no vamos a tener electricidad, que se pelea, le recomienda abogados a Nick, digo, es como ocupar todas las canchas cuando ya tenés una que es complicada, pero bueno, se irá viendo, me parece, ¿no? A ella le habían dado el cargo de ser vocera en el momento que silenciaron a todos, dijeron que hablen solamente los racionales. Y ella era una de los poquitos. Claro. Y entonces, no le dijeron que deje de hablar ya. Entonces sigue. ¿Sabés qué? Sos jorobado, Di Mauro, ¿eh? Sos jorobado. Bueno. Hasta ahora me pasa. José, y decía una cosa.
Bueno, el 7, ¿qué crees? Ayer al diputado de Libertad Avanza que le pregunté, le digo, che, ¿y cómo vas a jurar vos? Y yo, por Dios y por la patria, me dice, porque nos va a hacer falta mucho apoyo de Dios, me dijo. Así que bueno, al que le pregunté... Sí, la fuerza del cielo. Exactamente, exactamente. La fuerza del cielo, que todo, viste que Milei te está referenciando a vos, me parece. Sí. O sea, que vos fuiste el que le... Así que sos partícipe necesario de ese mandato. Sí, señor. Sí, señor. Hágase cargo. Él dice que yo le pregunté con ironía y te juro que no. Yo a ver, la verdad, Milei creció por otro lado, pero es cierto que para cualquier espacio manejarte con 2 diputados es siempre como muy complejo, que era lo que yo le decía, ¿no? Ellos crecieron por otro lado. Es una pregunta de toda lógica, claro. Sí. Claro. Y decimos una cosa, sí, el 7, pasado mañana, juran todos, ¿no? ¿Es así? ¿O queda ¿Juran todos? Juran todos los nuevos. Claro. Los que reemplazan, no, que son unos cuantos. Por ejemplo, los reemplazos de Milei y compañía, no van a jurar ahora porque tiene que haber en la próxima sesión o se hará una sesión especial, que no creo, pero en la próxima sesión ahí le aprobarán las renuncias a todos los que se vayan y ahí asumirán los nuevos, pero no sucederá eso. Este jueves va a ser solamente para los que fueron electos el 22 de octubre en una ceremonia presidida, y entiendo que me ha ganado la apuesta Carolina Ramos. ¿Quién va a presidir? Que será presidida por Carlos Heller. ¿Ah, sí? Claro. Que tiene el doble rol de ser, el jurar. Después habrá que ver quién le toma juramento. Después Martín Menem, en todo caso, le tomará juramento a él, porque él se le termina el mandato y asume como para un nuevo mandato. Pero entonces, en su rol de diputado con más edad, bueno, pero tiene mandato vigente, así que podrá hacerlo, es lo que andan diciendo por ahí. Lo último, y escribiste una nota en el Parlamentario, pero si yo no me equivoco, Di Mauro José, es el primer caso en estos 40 años de democracia de un diputado que asume como presidente, porque uno estaba acostumbrado a ver gobernadores, pero no recuerdo el caso de diputados asumiendo, ¿no? Ni con Alfonsín, ni con Menem, ni con De la Rúa. De la Rúa era senador, no, De la Rúa venía de jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Tampoco Duhalde, tampoco Kirchner, tampoco Cristina... Alberto, Macri era jefe de gobierno. Es el primero es el primero. Es el primero desde la recuperación democrática. Más para atrás, casi diría que también. Pero sí. Claro, pero la verdad es que, bueno, y es un caso inédito que sean presidente y vice también. Claro. Los 2 diputados nacionales. Para nosotros la verdad que sí, que es un detalle inédito. Por eso es inédita el hecho de que la Asamblea Legislativa contara con los 2 protagonistas ahí sentados en una banca. O sea, que le dio un brillo a la Asamblea que nunca lo tuvo. En realidad, esas asambleas eran totalmente trámite de que pasaba desapercibido, y esta vez lo tuvo por la presencia. Sí, un caso inédito. José Di Mauro, caballero, muchas gracias y nos estamos viendo hasta cualquier momento. Chau. Nos estamos viendo, un saludo a la mesa, chau. Gracias. Bueno, estamos con Nico Marci, con nosotros, quedan apenas 3 minutos para las 11, ya venimos. Son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, es diálogo y es análisis. DTV es pluralidad de voces, es libertad de expresión. DTV es
federalismo. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Si somos dueñas y dueños de nuestros libros, somos protagonistas de un futuro mejor. Por eso, entregamos libros a millones de estudiantes. Además, otorgamos becas educativas para que las chicas y los chicos puedan terminar la escuela. Realizamos obras en universidades, fortaleciendo el sistema universitario nacional. Y este año, otorgamos y renovamos becas Manuel Belgrano, en carreras estratégicas para el desarrollo productivo del país. Con más educación, construimos un futuro mejor. La educación nuestra bandera. Ministerio de Educación. Argentina Presidencia. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Este es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner, una obra de escala mundial realizada en tiempo récord, que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país. Innovaciones, tecnología, cientos de kilómetros de acero y miles de trabajadoras y trabajadores. Esta megaestructura alimentará la llama del país, uniéndonos con nuestros seres queridos, acelerando la economía, ahorrando divisas, con desarrollo, con federalismo, con soberanía y orgullo. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que en democracia un país debe ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en DTV, el resumen. DTV, el periodismo en el Congreso. Lanzamos líneas de crédito para trabajadores de hasta 400.000 pesos a devolver en 24, 36 o 48 cuotas. Y detrás de ese dato, más argentinos pueden progresar. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Mundo Villa, martes 23 horas. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Otra emisión de Todo Cultura. Mis fotos básicamente es intimidad. Lo que me gusta mostrar es lo que la gente no puede ver. Es lo que siempre la gente se nota mucho. Y sobre todo las muestras, porque por ejemplo ves una foto y se pegan a mirar, no sé, qué dice la pared. Claro. O te preguntan qué hace ese changuito ahí, no sé, en esa foto. Sí, querés ver los detalles. Claro. A ver si le descubrís alguna cosa. Tengo algunas fotos de recitales, pero no me gustan mucho las fotos de recitales.
Hay fotos realmente muy atractivas y muy, el público también se encuentran con momentos tristes, ¿no? Sí. Con momentos que también se pueden relacionar con distintas situaciones. Hay una foto ahí que, por ejemplo, aparece una grieta, es decir, sí. hay momentos que tienen que ver con la ecología, esa grieta responde a la ecología, pero bueno. Tiene múltiples también significancias. Puede tener múltiples significados, acepciones. Todo Cultura, miércoles 23 horas. Ecoagenda, jueves 23 horas. Bueno, 11 de la mañana con 4 minutos, vamos enseguida con un tape que tiene que ver con resúmenes de lo más importante en materia legislativa. Vamos a estar enseguida también con Mis Proyectos y Gonzalo Solabarrieta. 11 de la mañana con 4 minutos, recordamos, acabamos de hablar con el señor José Di Mauro, que contó todo lo que tiene que ver con la sesión de pasado mañana. Recordamos donde, van a jurar los diputados ingresantes, el 10 asume el presidente electo y se estima que el día 11 o 12 está ingresando el paquete, el proyecto, en torno, sí, enseguida viene Solabarrieta, sí. Enseguida les recuerdo con el proyecto, dicen que un proyecto ómnibus, que yo coincido con el señor José Di Mauro, es un proyecto que me parece va a acelerar el oficialismo a partir del 10, porque es el mejor momento, y lo hablábamos también con José, me parece que va a estar sin espacios para oposiciones, el respaldo del PRO, de la Unión Cívica Radical, y me parece que con eso, más con lo que están buscando en materia de votos provinciales, intentarán llegar a 129. Como yo contaba, González de Alessandro era optimista, me dice Di Mauro, hay que manejar un optimismo cuidadoso, pero nada, yo creo que el peso político del comienzo de una nueva gestión me parece que va a ser un impulsor que se va a contar más en voluntad política que en números, y yo creo que lo van a poder aprovechar, pero uno se puede equivocar. 11 de la mañana con 6 minutos, diga Solabarrieta, por favor. Bueno, Pato, vamos a hablar de un proyecto de la diputada Castés de la provincia de Santa Fe, que es referido a una legislación que actualmente en la Argentina está presente, pero viene como siempre a reforzar la legislación que actualmente siempre está vigente, referida a distintas temáticas, y en este caso la diputada apoya un proyecto, en este caso, que significa la ley sobre la creación del Programa Nacional de Prevención y Asistencia Pública Integral de las Adicciones referidas a la salud mental. Un tema que se ha reforzado lamentablemente con la época que hemos vivido en pandemia, el encierro, muchas causas múltiples que han producido una cierta problemática desde la salud mental, y lo cual luego esto llevó a que los consumos problemáticos sean alcohol, distintos tipos de drogas, o como lo quieran mencionar, las que a ustedes se les ocurran. Esto básicamente tapen algunos agujeros, pero claramente en el sentido negativo. Por eso vamos a empezar a ahondar un poquito de qué se trata esta iniciativa, que lo que viene a hacer es lógicamente unir las dos ramas, los consumos problemáticos que existen por afuera también de la salud mental, pero que también justamente, si unimos los lazos, es claramente un incremento mucho más grande en cuanto a la estadística. Aborda la problemática de adicción y abuso de
estupefacientes desde la prevención y asistencia integral de la problemática de las adicciones, atendiendo como fin principal su restablecimiento y recuperación. Fíjense que aquí ya empezamos a tener algunas de las aristas principales, porque aquí lo que marca es que atiende como fin principal su restablecimiento y recuperación. Apunta básicamente este proyecto no solamente a lo que es el tratamiento en sí que necesita cualquier tipo de persona que sufra de algún problema de salud mental y también al mismo tiempo, lógicamente, algún problema del consumo problemático por adicción, pero que además esto se vea reflejado también en el sistema de salud argentino, que haya una contención, que esto también esté incorporado, ¿por qué no pensar a las obras sociales? Que haya una asistencia mayor desde el sistema de salud para empezar a abordar estas temáticas y, como marca aquí la diputada, atiende como fin principal el restablecimiento de la persona a la sociedad, pero también habla de la recuperación, que es fundamental para que no haya una famosa recaída, como se conoce lamentablemente en este tipo de casos. Vamos a la siguiente placa para entender un poquito. Desarrolla un sistema público de asistencia universal, acá lo que nosotros mencionábamos recién respecto al sistema de salud, y gratuita para el abordaje de la problemática de las adicciones a estupefacientes en todo el territorio nacional. Algo muy importante, de manera gratuita para el abordaje de esta problemática de las adicciones, algo que se viene mencionando con distintas ramas vinculadas a la salud, muchos proyectos que van en distintos puntos del sistema de salud, justamente para abordarlo de manera problemática. Vamos a ir a la siguiente placa. Fortalece y capacita los servicios de salud mental y centros de salud existentes en los ámbitos nacionales, provinciales y municipales. Acá el trabajo fundamental no solamente de nación, sino que también, como ya existen en los distintos municipios, en las distintas provincias, cada una de las agencias, de las oficinas, de los entes dedicados a la salud mental, bueno, justamente acá lo que se hace es un trabajo mancomunado entre la existencia de todas estas entidades para que haya un servicio de salud mental y centros de salud para que se puedan fortalecer y capacitarse constantemente, porque van apareciendo siempre nuevas adicciones, nuevos vínculos entre adicción y un problema de salud mental, y por eso es el fortalecimiento que se busca. En la siguiente placa vamos a ver una declaración importante. La diputada es de Santa Fe, claramente con un problema muy importante referido al narcotráfico. Por eso ella dice: en Rosario estamos atravesados por el narcotráfico, por la inseguridad, y hay muchas familias con distintos tipos de consumo. Nos falta equipo interdisciplinario para poder abordar esa problemática. Ahí los equipos interdisciplinarios son cuando llegan a un problema, por ejemplo, de alguna persona que se encuentra tirada en la calle o tiene un problema de consumo problemático en su casa, se pide una ambulancia, de la ambulancia se la lleva lógicamente al hospital, del hospital se le hace una atención, y luego esto tiene que ser mancomunado con todo el equipo de salud mental, porque no es solamente está bien de salud, ya está lista para caminar la persona, ya puede irse, está bien, no tiene ningún problema en la sangre respecto, por ejemplo, al alcohol o algún consumo. Bueno, ahí es donde aparece el equipo justamente de salud mental para continuar con el tratamiento. Vamos a la siguiente placa. El sistema de salud no está al alcance de todas las familias y hay muchos chicos que terminan mal. Esto es a lo que apunta justamente la diputada Laura Carolina Castest, y que ella, viniendo justamente de Santa Fe, ella, recordemos, es del bloque Valores Republicanos, tiene presentado este proyecto al cual acompaña. Es de la diputada Stillman, este proyecto, Mariana Stillman es quien lo presentó, tiene el acompañamiento de muchos diputados y diputadas, entre ellos justamente la diputada Castet, y que además de estar bastante entrometida, porque lógicamente viene de Santa Fe, el problema es lógicamente en toda la Argentina, pero lo que quiere hacer es tratar de impulsarlo. Tiene algo positivo este proyecto, que se presentó en los primeros 3 o 4 meses de este año, por lo cual todavía tiene la posibilidad de que en el próximo Congreso
veremos si se le da oportunidad al tratamiento de este proyecto, que se lo ve bastante complejo, pero por lo menos tendrá todo el año 2024 para poder estar en tratamiento en comisiones y en las sesiones, lo cual no podemos responder aquí porque todavía no ha asumido ni siquiera el próximo presidente de la Cámara. No sabemos cómo va a ser la relación de los bloques en esto, que va a estar mucho más partido, por así decirlo, y en definitiva veremos qué sucede el año próximo. Para finalizar, Pato, te traje algo que ha hecho el Cedronar en conjunto con también todo el trabajo que se hizo para encuestar a través del INDEC referido a las distintas adicciones. Vamos a ver algunas, por ejemplo, resumen ejecutivo. Consumos en la Argentina: 66% del alcohol de las personas en hogares con clima educativo alto lo consumió en el último mes. Esto es de agosto del 2023, son estadísticas bastante actualizadas, donde el 50% del total de consumidores lo hace en su casa. Tabaco, algo que evidentemente ha disminuido en cuanto a su consumo, pese a que continúa el consumo de tabaco. Esto, perdóname, ¿qué dice Cedronar? ¿Esto está bien o está mal? Bueno, son estadísticas que marcan y después hacen... Pero ¿qué marcan? Porque la verdad, yo tomo alcohol. Todos los días tomo una copa. Sí. Y no... Digo, es un consumo que no es un consumo problemático. Claro, el problema... Y fumo cigarrillo y tampoco es un consumo problemático. Claro. No tomo tranquilizantes. Pero digo, por eso porque con las estadísticas te pasa eso, ¿me entendés? Digo, ¿cuál es el problema de tomar alcohol? Ninguno, la verdad, no es un problema. El problema es el exceso en todo. Bueno, es como decir, ¿como una cucharada de dulce de leche o me como 10? Con una no hay ningún problema. Claro, el problema es ese. Pero lo que pasa es que nunca está desagregado, la verdad. El análisis profundo de si está bien o está mal. Claro, exactamente, porque digo, ¿cuál es el problema que vos tomes una cerveza de 350 centímetros cúbicos en tu casa? Claro, el problema es cuando te tomas 3 o por 4. Eso, pero por eso digo, como no está aclarado, es como el tema del cigarrillo. Bueno, yo creo, es una opinión personal, creo que igual... cualquier droga manejada responsablemente es una cosa, y si hay otro consumo adictivo es un problema más serio. Pero bueno, por eso, porque el 66% parece como un número alarmante, pero bueno, depende de lo que consumas. Lo único que voy a aclarar, arriba lo que hace es la prevalencia. Por ejemplo, los porcentajes de prevalencia de por vida, la prevalencia anual y la prevalencia mensual. ¿Sí? Ahí también tiene algunos porcentajes importantes como para referirnos. Tabaco, 27,4%, con una prevalencia de vida del 49,2%. Eso marca también un indicio bastante alto. Tranquilizantes, 31,3% de las personas de 66 a 75 años lo consumió alguna vez en la vida. Esto, dice, el 85,5% del total de los consumidores lo hacen con prescripción médica, es decir, que ahí lo que habría que evaluar es el 14,5% restante, ¿no? Justamente que toma los tranquilizantes, con una prevalencia de por vida del 14,1%. Después vamos al consumo de la marihuana. 5,5% de las personas de hogares de clima educativo bajo lo consumen, y el 10,6% del clima educativo alto consumieron en el último mes. Cocaína, 5,1% de las personas de entre 16 y 49 años. Esto me parece una edad etaria, justamente un lazo etario bastante importante. La consumió alguna vez en su vida. ¿Cuándo? 21 años es el promedio de inicio de este consumo, que es bastante problemático. Acá otro que creo que está bastante vinculado a la juventud, ¿no? La marihuana y el alcohol también. 60,8% de las personas que consumieron marihuana la combinaron con alcohol en la misma ocasión. Este me parece un porcentaje bastante alto, lo cual provoca, sabemos, ciertos efectos bastante complicados. Y la última tiene que ver con las prácticas de cuidado, la percepción de riesgo y la información sobre drogas. Vamos con esta información sobre droga. 32% de las personas consideró el consumo de drogas en su barrio como grave. Acá un dato estadístico que se hizo en la encuesta y que está bastante actualizada, claro, de agosto del 2023, es este informe que hizo el Cedronar en conjunto con el INDEC, y que el 32% de las personas consideró el consumo de drogas en su barrio como grave, pero la preocupación asciende al 43,5% en personas que viven en hogares con clima educativo bajo.
Bueno. Acá algunos de los indicios para entender por qué se presentan este tipo de iniciativas, como es el proyecto de ley sobre la creación del Programa Nacional de Prevención y Asistencia Pública Integral de las Adicciones, Pato. Donde la verdad, en 40 años de democracia he visto más o menos, 10, 12 programas de asistencia. Sí. Ninguno funcionó nunca, bajo ningún gobierno. Ninguno funcionó nunca. Y la verdad que como consuelo tampoco funcionan en ningún país del mundo esto, ¿no? Si vos liberalizás, a veces más o menos tenés el tema controlado. Si multiplicás la represión, no lográs casi nunca nada. Si combatís a los varones de la cocaína, como en Colombia o en México, tampoco extirpás el problema, tampoco lo extirpás. Y en la Argentina hemos probado desde, no sé, te digo la verdad, uno recuerda claramente campañas de la UCR, campañas del menemismo, campañas de El Sol sin drogas con Diego Armando Maradona, muchas, digo, ninguna resultado. ¿Te acordás de Fleco? Claro, exactamente. Era un secretario de salud que venía de Tucumán. Por eso digo, qué sé yo, en la Argentina no tengo los últimos datos, acá están. Efectivamente, me parece que hay una curva ascendente, pero que me parece que tampoco se les ha disparado. Más o menos los porcentajes son los mismos, pero bueno. Hay dos cuestiones importantes. Sí. El tema de estas legislaciones es importante entender cuando uno empieza a leer el proyecto, los fundamentos, los artículos, porque legislación sobre salud mental y prevención hay. Lo que pasa después es que no hay recursos. Claro, no hay recursos. Ahora sí, hay otra cosa que va de la mano mucho con la persona y con las ganas que le pueda poner a la solución de su problema. ¿Por qué? Porque en los municipios, no sé si en la zona de ustedes, pero por ejemplo en Avellaneda existen lugares donde se hacen cursos, donde un profesional se sienta con varias personas con adicciones, donde tratan de salvarla para no tener ciertas recaídas. Y es todo municipal, es de la provincia, existe la asistencia, pero en algunos casos puede ser algún municipio, en algunos municipios se trabaja bien. La realidad me parece que a veces se termina sobrepasando y la verdad la persona que, básicamente padres que a veces buscan caminos para que sus hijos adolescentes o más chicos corten con la adicción, tienen un peregrinaje jorobado, porque a veces te atiende la iglesia un tiempo, el Estado te atiende mal y pronto. Puede haber algún ejemplo, pero globalmente no encontrás. Y si encontrás algo es pagado, privado y es caro, pero bueno. Claro. A ver, 10 de la mañana con 20 minutos vamos con este informe sobre financiamiento educativo, por favor. A los efectos de facilitar el tratamiento de nuestra comisión, le he pedido especialmente a la diputada Blanca Osuna, que preside la Comisión de Educación, que nos acompañe y que haga de alguna manera de miembro informante, dado que puede resumir adecuadamente los acuerdos a los que se llegó en el tratamiento del día de ayer, adelantando que sabemos que hay algunas cuestiones, digamos, de orden administrativo, si lo podríamos llamar, de numeraciones y demás, que en función de los cambios introducidos necesitan algún nivel de emprolijamiento, y también, según me adelantó el diputado Cacase, algún punto concreto que quería plantear en relación a lo que se dictaminó. La verdad que con mucho orgullo voy a dar el informe porque es producto de un intensísimo trabajo que venimos realizando desde la Comisión de Educación y que tiene historia. Por una parte, porque la Argentina cuenta con una ley de financiamiento educativo que proviene del año, fue aprobado en este Congreso en el 2005, fue promulgada por Néstor Kirchner, quien la había enviado, fue promulgada en el 2006 y definió por primera vez en la Argentina algo que forma parte de lo que es propio de la organización
organización del Estado Nacional, que es un compromiso compartido justamente porque somos un Estado federal, pero además con la particularidad de que la educación como derecho y como compromiso en su sostenimiento del Estado necesita de una acción concurrente entre la nación y las provincias. El proyecto al que hacíamos referencia, que es la Ley 26075, establecía un 6% del Producto Bruto Interno afectado a educación. En una acción concomitante entre nación y provincias mediando convenios bilaterales. Esta ley, el proyecto que estamos tratando y que hemos dictaminado ayer en educación, retoma entonces esos ejes. La condición de que haya convenios bilaterales y al mismo tiempo da un paso adelante respecto a lo cuantitativo. Esto es, vamos por el 8% del Producto Bruto Interno en un plazo que va desde el año que viene hasta el 2030 y un poco más. Y ya les voy a decir por qué un poco más. De modo que estamos analizando un proyecto que va a impactar en el presupuesto 2024, que es un proyecto de ley que tenemos en esta comisión ingresado. Bueno, en verdad ha hecho un gran trabajo la Comisión de Educación y los diputados y diputadas que le integran, al igual que las autoridades también del Ministerio que han estado presentes a lo largo de todo el debate y en las reuniones informativas. Y esto es un poco lo que estaba recién resumiendo la diputada Osuna, así que nuestro trabajo hoy acá desde luego no es de cero, sino que es retomando ese trabajo que ha hecho la Comisión de Educación, que es cabecera en este proyecto y en el cual también en función del compromiso de recursos que debe asignarse para el cumplimiento de esta ley y los aspectos presupuestarios que tiene, ha venido en competencia nuestra comisión para completar ese dictamen. Así que es en ese espíritu creo que se debe dar el tratamiento dentro de la Comisión de Presupuestos. Mencionaba la diputada Osuna las incongruencias que se produjeron en el texto, involuntarias desde luego, en función de que ayer hubo una reunión informativa y mientras se realizaba la reunión informativa se iban produciendo conversaciones en las que se hacían modificaciones sobre los artículos y es por eso que han quedado. Sí quiero señalarlas porque es importante, por supuesto, que de cara al tratamiento en el recinto sean corregidas y la ley quede en ese sentido bien. Creo que el objetivo de todos es común. Lo plantearon ayer todos los expositores, lo plantearon las autoridades del Ministerio, lo planteamos los diputados de los distintos bloques. Queremos que se incremente la inversión educativa en nuestro país, queremos que de ese esfuerzo participen la nación y que participen las provincias. Ahora, no se puede obligar a las provincias a usar sus recursos propios si no es por la vía de adhesión o de convenio. En continuidad con lo que fuimos expresando en el día de ayer, tenemos una ventaja en la Comisión de Presupuesto en el día de hoy, que es que varios de los diputados y las diputadas que fueron parte de las reuniones de trabajo, de los intercambios que tuvimos para poder llegar al texto del dictamen, no solamente estaban vinculadas a las cuestiones educativas, sino que también varios de ellos pertenecían a la Comisión de Presupuesto, lo cual ya desde el lunes a la tarde de mínima ya nos fue permitiendo identificar aquellos aspectos que podíamos incluir y que de hecho ya son parte de la propuesta de dictamen, y aquellos otros temas que probablemente quedaban sin salvar en la instancia del dictamen y que ayer, como expresé en la Comisión de Presupuesto y recién indicó el diputado Ferraro, la intención es que tratamos de acercar todas las posiciones posibles hasta el momento que este tema llegue al recinto. Lo voy a decir con claridad: en el momento en que nosotros diseñamos esta estrategia de tratamiento para la ley de financiamiento educativo, con la reunión de ayer de educación, con la reunión hoy de presupuesto, todos saben que existía alguna posibilidad de que este tema llegue al recinto en el mismo día de hoy, cosa que no va a suceder. Por lo tanto, se nos abre una ventana de tiempo
tiempo que nos permita poder ordenar todo aquello que es ordenable. Dentro de lo que es ordenable, ahí creo que divido lo que muy bien expresaba el diputado Cacase en dos tipos de modificaciones. Hay algunas que tienen que ver con cuestiones de coherencia normativa, más de técnica legislativa, de referencia a otros artículos, de alguna palabra que pueda ser cambiada, que todos sabemos que lo podemos solucionar porque no modifican en lo más mínimo el espíritu del proyecto. Bueno, financiamiento educativo, un tema que, bueno, habrá que ver, ¿no? Cómo se plantea en el escenario que viene. El oficialismo actual, el de Germán Martínez, a mí me parece que había planteado al final, el último año, una estrategia absolutamente entendible, que es, a ver, yo no tengo 129 votos, necesito acordar con otros sectores para lograr proyectos. Si yo necesito del otro, al otro le tengo que dar algo, una dinámica parlamentaria básica, 1 más 1 es 2. Pero sin embargo, este oficialismo durante un tiempo no utilizaba esa estrategia, entonces chocaba, no tenía el número y decía, ah, no, pero este es el testimonio de lo que queremos. Bueno, pero no lograban nada. Fue una característica que también marcó parte de lo que era la estrategia del oficialismo de Mauricio Macri, donde por aquel momento Emilio Monzó se enojaba con el Ejecutivo porque le decía, yo te saco las leyes, pero déjame negociar. Si no negocio, no consigo nada. Por eso digo, habrá que ver, porque este financiamiento educativo a lo mejor en algún momento se pone sobre la mesa y el actual oficialismo, cuando sea oposición a partir del 10, te dice, mira, me interesa el financiamiento educativo, votámelo, hagamos un número que represente la mayoría necesaria y yo, si querés, te acompaño en algún otro proyecto. Sería lo que ocurre siempre cuando ninguno de los espacios tiene mayoría propia. Hay primera minoría, segunda minoría, vas negociando de acuerdo a tus intereses. Habrá que ver si financiamiento educativo o no es un caso. Y ahora vamos con el diputado por Salta, el diputado Zapata, que dice esto del próximo titular de la Cámara de Diputados. A ver. El presidente Milei ha propuesto para presidir la Cámara de Diputados a alguien que militó en su espacio, que es Martín Menem. No nos olvidemos, es hijo de Eduardo Menem, un gran parlamentario que dio la política argentina, fue presidente provisional del Senado y es el autor de la obra de consulta que tenemos todos los nobles diputados y también los viejos, que es el derecho parlamentario procesal. Yo no lo veo mal, es una expresión del presidente electo hacia una persona que eventualmente es el cuarto en la línea de sucesión. Como usted lo acaba de decir, eso se va a concretar con la aceptación, con los 129 votos que demanda la elección del presidente de la Cámara. Entonces, yo no me adelanto al acontecimiento, es una propuesta, el presidente está en todo su derecho, la decisión corresponde a la Cámara, es tradición, no es costumbre empoderar como presidente de la Cámara de Diputados, que es el cuarto en la línea de sucesión, a alguien que no tenga, por supuesto, ningún reproche significativo y que se alinee con la propuesta de quien gobierna. Porque es muy difícil, ¿no es cierto?, aceptar que en una democracia la oposición, por un juego de mayoría, quiera cogobernar tratando de impedir y sobre todo empoderar el cuarto en la línea de sucesión. A mí no me parece mal que haya sido Javier Milei el que haga público el nombre de Martín Menem, es de La Rioja, Olmedo es de La Rioja. Espero tener una muy buena relación dentro del Parlamento. Tenemos muchas cosas que defender en común, la producción regional, el norte grande, y como yo soy una persona muy abierta a conversar, calculo que no voy a tener ningún inconveniente si Martín Menem en definitiva resulta electo como presidente de la Cámara de Diputados. A ver, 11 de la mañana con 32 minutos, diga Márcico, a ver. Seguimos detallando la información de los proyectos, Pato, que tuvieron protagonismo en los últimos meses en la Cámara de Diputados de la Nación y también, ¿no?, por supuesto, en el Congreso Nacional. ¿De qué vamos a hablar ahora? Bueno, de la creación del programa Compre Sin IVA. Este programa que, por supuesto, ya sabemos, está instaurado por decreto de necesidad y urgencia entre nuestros ciudadanos y ciudadanas, pero que
la búsqueda era que se transforme también en ley para como así, como pasó con ganancias, se apruebe y quede instaurado como ley que entre en vigencia a partir del 1 de enero del 2024, algo que bueno, ya por los tiempos entendemos que después de haber obtenido media sanción no va a terminar no completándose el trámite, al menos hasta acá no hay información al respecto para que se transforme en ley. En todo caso, dependerá de una decisión de quienes vayan a conducir el próximo Ejecutivo Nacional y del presidente electo Javier Milei, de si esto continúa por decreto o no continúa hasta que se complete, ¿no? Finalmente, en todo caso, el proceso y el trámite, el trabajo parlamentario. Bien, algunos detalles de este proyecto. Se aplica desde septiembre, sabemos, por resolución. Fue aprobado en general por 134 votos afirmativos en la Cámara de Diputados de la Nación, pero quedó el trámite pendiente en el Senado. 0 negativos y 107 abstenciones. Las abstenciones fueron de Juntos por el Cambio, los 2 diputados del bloque SER, Claudio Vidal y Felipe Álvarez. Bien, algunos detalles más tienen que ver con que en el artículo 8 establece el plazo del proyecto que se votó de manera nominal y resultó con 129 votos afirmativos, 111 negativos. Juntos por el Cambio, los 3 votos liberales del Interbloque Federal, Carlos Gutiérrez, Ignacio García Aresca, los 2 del bloque SER, que recién mencionábamos, Claudio Vidal y Felipe Álvarez, y 0 abstenciones. Bien, ¿qué dice este proyecto? Y ahora sí nos metemos en algunos de los detalles del proyecto que fue aprobado aquí en Diputados y que se trató también, ¿no? Por supuesto, en trabajo de comisión. Se crea el programa Compra Sin IVA, destinado a reducir la carga tributaria que recae fundamentalmente sobre los bienes de la canasta básica alimentaria, los más de los 1.900 productos, ¿no?, que incluye esta canasta. Y después seguimos con los detalles, porque quienes son alcanzados con estos beneficios, mejor dicho, con este beneficio de la devolución del IVA, los alcanzados serán jubilados y pensionados, nacionales o de cajas provinciales no transferidas a la Nación, cuyo ingreso no exceda los 6 haberes mínimos. Ese es el dato también importante de quienes entran, beneficiarios de asignación universal por hijo y asignación por embarazo, trabajadores en el sector público o privado cuyo ingreso mensual tampoco supere los 6 salarios mínimos vitales y móviles. Bien, algunos datos más. Trabajadores y trabajadoras de casas particulares, monotributistas y quienes realicen compras con la tarjeta alimentar o tarjetas emitidas a beneficiarios del programa, como el caso del Potenciar Trabajo. ¿Quiénes más? También porque van a estar excluidos, quienes perciban entonces otros ingresos gravados por el impuesto a las ganancias y quienes también estén inscriptos en el Sistema Integrado Previsional argentino como trabajadores autónomos, ¿no? Esa otra categoría que viene después del monotributo también, por supuesto. Y el reintegro mensual no podrá superar el 21% del valor de la canasta básica alimentaria, es decir, hasta ahora, hasta acá, esos famosos 18.800 pesos. El reintegro del IVA y algunos datos más con respecto a cómo está funcionando y cómo podría funcionar esto si en algún momento se transforma en ley. Contenido en el monto de las operaciones de compra de bienes muebles, excepto las correspondientes a compras de combustibles líquidos, se hará a partir de las compras con tarjeta de débito, hay que estar bancarizado para poder percibirlo, así como también aquellas que se hagan con pago electrónico a través del QR, ¿no?, como otro de los datos. Y seguimos completando la información porque cuando se trata de pagos mediante la utilización de tarjetas de crédito, dicha acreditación será efectuada e identificada por las entidades emisoras en el resumen del mes siguiente. Es decir, si vos compras con débito, lo percibís a las 48 horas, si compras con crédito, entra en el mes siguiente. Y por último, el Poder Ejecutivo puede ampliar, y esto lo dice el propio proyecto de ley, el listado de las beneficiarias y los beneficiarios del programa, fijar también la magnitud del reintegro, realizar estudios e investigaciones sobre el impacto social y económico de la medida y también dictar normas complementarias
o aclaratorias. A su vez, la AFIP establece los mecanismos operativos necesarios para la instrumentación de la presente ley, algo que pasa con todas las leyes, siempre hay alguna entidad que regula. Hay algunos detalles entonces del compre sin IVA para saber algo que fue aprobado en la Cámara de Diputados, pero que quedó con trámite pendiente en el Senado de la Nación. Perfecto, Nico, muchas gracias. Son buenos estos días porque hay obviamente mucha información circulando. Hay que a veces desbrozar un poco porque hay en el medio también mucha operación, pero estoy leyendo una nota que apareció hace minutos nada más en la web de nuestra compañera Laura Serra, que reafirma lo que nosotros veníamos señalando, hablando con Nico, hablando con también José Di Mauro. Lo que dice Laura, que yo creo que es exactamente así, yo hablaba de los números al revés, yo hacía hincapié en que salvo los 108 peronistas y los 108 peronistas más los 5 del Frente de Izquierda, en total 113, yo creía ver que en lo que queda, más de 150, el oficialismo a partir del 10 de diciembre podía encontrar territorio fértil para apoyar los proyectos. Y dice Laura, en la Cámara de Diputados, unos 150 legisladores se pronunciaron con sus matices a favor de facilitar la gobernabilidad de la nueva gestión, ejerciendo una oposición constructiva. Y acá es donde se laudó el problema de Macri, que lo quería Ritondo, porque Milei es el primero que sabe que estos números están y que los hombres y mujeres del PRO no tienen margen para no acompañar, porque el problema lo tendría Milei, pero también ellos, que votan en contra de un gobierno que acaban de elegir en segunda vuelta con el 55% de los votos. Pero repito, firmado Laura Serra, tendría el oficialismo que viene, algo así como 150 diputados, te alcanza, nunca los 2 tercios, eso es imposible, pero sí un número importante para trabajar con leyes clave. Y en el Senado, Laura habla de algo así como 50 representantes de las provincias que también encararían esto. Tiene solo 7 propios, pero otros 40 y pico con una actitud colaborativa. Ahí tendrá que trabajar básicamente el oficialismo de Martín Menem para impulsar las leyes que están llegando a partir del día 11. Y ahora, un hombre de la UCR, provincia de Santa Fe, el diputado Martín, que dice esto. Es una iniciativa que venimos trabajando ya hace más de un año, con mucha escucha activa, a experiencias de gestión local que ya tienen recorrido en las áreas metropolitanas, organizaciones de la sociedad civil. No pretendemos ser fundacionales, es un tema muy complejo, pero sí es cierto de que en la Argentina el 54% de los habitantes viven en 8 conglomerados urbanos. Esa es nuestra realidad. Y el país se ha desarrollado con muchas inequidades, sin un plan de ordenamiento territorial que pretenda, obviamente, resolver los problemas, pero sobre todo aprovechar las oportunidades. Y lo que queremos hacer justamente con este marco normativo es brindar la institucionalización a la gobernanza de las metrópolis. Que haya mecanismos de toma de definiciones, acceso a fondos, que además puedan resolverse los conflictos de manera más sana y sobre todo, insisto, que se aprovechen las oportunidades. Esto fue parte del trabajo que llevamos adelante de todo este año, con una dinámica muy federal. Estuvimos en Mendoza, en La Plata, en Santa Fe, aquí en la ciudad de Buenos Aires, en la legislatura. Bueno, hicimos realmente un trabajo de escucha activa y hoy estamos presentando el proyecto para que sea un aporte, que seguramente será enriquecido con la dinámica parlamentaria, pero que le brinde un marco de gobernanza a las áreas metropolitanas de la Argentina. En términos objetivos, vivimos, trabajamos, estudiamos, tenemos familia mucho más allá de los límites administrativos de nuestros municipios, nuestras comunas. Esa es una realidad fáctica que no recoge por parte de los organismos públicos una respuesta acorde de acuerdo al diagnóstico que nosotros hacemos. Lamentablemente hay una deficiencia únicamente a nivel nacional, hay una regulación en la provincia de Santa Fe que nos da ese marco normativo, nos dio una referencia desde dónde comenzar, algo en la provincia de Catamarca y luego no hay un marco normativo que le brinde institucionalidad a las áreas metropolitanas. ¿Qué es lo que queremos en definitiva? Que esos procesos se hagan en base a información de calidad, la toma de definiciones, que haya un mecanismo donde se pueda consensuar un espacio de toma de definiciones.
Bueno, ahí está, gobernanza en las metrópolis, decía el diputado Juan Martín. Yo creo que hay una condición esencial para esto, que es la estabilidad económica y la estabilidad de la moneda. Porque si vos tenés una moneda que no se devalúa, podés hacer planes a mediano y largo plazo. No tenés la coyuntura que te atraviesa ahora, donde cualquier cálculo es como muy complicado. Porque vos arrancás el año y decís, ¿cuál es la pauta inflacionaria? 60, bueno, pero termina siendo de 120. Vos decís 90, termina siendo 200. Me parece que para estas políticas de gobernanza de metrópolis grandes, me parece que hay un montón de cuestiones para hacer, pero creo que la verdad, normalizar la economía, no te pido crecer 5 puntos por año, porque eso es difícil y no se da siempre. Pero la verdad, algún sendero de crecimiento y un sendero de estabilidad en la moneda para todas las otras cuestiones parece como esencial. Juan Martín, Nico, uno de los hombres que se está yendo, hombre de la provincia de Santa Fe, termina el mandato ahora y asume con Maximiliano Puyaro, ¿no? Junto con Puyaro están marcando un cambio generacional. Martín anda por los 40 y pico, Puyaro por ahí por los 50. Hay un cambio que me parece que es como generacional en la nación y en las provincias. Bueno, eso se está dando en todos lados, ¿no? Sí. Pato, pensemos que Martín Menem, están todos los hijos. ¿Sabes qué pensaba? Mirá, se va la hija de Moró y llega el hijo de Eduardo Menem. Pato. Dos protagonistas de los 80 típicos, te digo. Pero ¿sabes qué me quedé pensando? Nunca hablamos del tema de la edad de Javier Milei, por ejemplo. 51, 52. 51 años. Sí. ¿Tuvimos alguna vez en la historia un presidente de 51 años? Sí, hay. Digo, el general Roca era bastante joven. Y 51, pero me tengo que poner a pensar. Porque tengo la teoría. ¿Cuánto tenía Néstor Kirchner? Kirchner es del 50. El 53 tenía. 53, está bien. Y el que era 50 y pico, 58, 59, tenía Raúl Alfonsín. Ahí está. Menem ya estaba, Menem es del 30, o sea que asumió con 59, 60. La vicepresidenta ya era más grande, ¿no? La vicepresidenta ya estaba más cerca de los 60 también. ¿Quién, Cristina? Claro. Cristina es del 53, así que asumió en el 2007. No, tenía 54, que tenía 55. Está bien, por ahí, claro. Pero bueno, efectivamente, sí, Milei 51, me tendría que ir remontar un poco. ¿Sabés quién tenía 50 cuando asume? Un tal Juan Domingo Perón. Mirá. Efectivamente tenía 50 clavados y se va a los 60. Así que sí, hay antes. Si lo piensan un poco, tienen que hacer campaña con esto, ¿no? Claro, bueno, sí. Así que bueno, nada, pero era Juan Martín, que yo no sabía, se va a trabajar con Puyaro. Y ahora el diputado Pérez Plaza, hombre de la provincia de Mendoza, a ver. Creo que si hay cosas por corregir que sí me gustaría a mí, es la cantidad de sesiones que podemos tener en el Congreso para discutirlo. Yo eso sí se lo puedo decir que es necesario. Pero nosotros los legisladores, al menos, quien le está hablando, no trabajamos tan solo cuando tenemos una sesión que es el momento en donde todos nos están mirando. Trabajamos de 24 a 7 y la verdad que las necesidades que tenemos en nuestra República Argentina son infinitas y el territorio es infinito. Usted tiene que calcular que nosotros hoy día somos 257 legisladores que legislamos por casi 47 millones de argentinos. Y le digo así porque nosotros calculamos que somos 46 millones de argentinos y también tenemos que decir que hay de haber al menos como 1 millón de personas que son argentinos que están en el exterior. Por eso me gusta hablar de 47 millones de argentinos que nosotros trabajamos y legislamos por ellos. Y es muy difícil, muchas veces, ustedes saben lo difícil que es tener la cercanía y el vínculo con un legislador nacional que los escuche, que esté o que les dé una comisión como corresponde, una entrevista. Muchas veces es difícil de poder tener una cercanía tan estrecha con nosotros. En lo particular, si uno de los legisladores es muy abierto, que la persona que me ha pedido una reunión la ha tenido, muchas veces me ha tenido que esperar, pero hemos coordinado y siempre han tenido el 100% de devolución de respuesta en su totalidad. En nuestra banca nosotros tenemos una forma de trabajo muy especial en donde el objetivo era, si alguien pide una reunión hay que dársela, la respuesta le gustará más o menos, pero siempre tenemos que escucharlo y por suerte siempre hemos podido responder en grado de positivo, y las cosas que no hemos podido resolver hemos recibido a esas personas, hemos recibido sus inquietudes y lo hemos intentado.
Bueno, sigo mirando algunas cosas que escribió Laura Serra sobre lo que es la aparición, de parir, no aparición de este nuevo gobierno de Javier Milei y lo que está pasando en el Congreso. Ella dice, y nosotros coincidíamos, en que tanto en senadores como en diputados vos tenés un número importante para trabajar. Con los propios, que son pocos, pero con los otros socios del balotaje. Pero también dice otra cuestión, Laura, que es verdad, y que dice que esto va a depender un poco de la capacidad que tiene la Libertad Avanza de negociar, donde está claro que no hay tradición parlamentaria en la Libertad Avanza. Y la tradición parlamentaria es lo que te implica, más cuando sos pocos. Si vos tenés un bloque de 129, hacés lo que querés, pero cuando tenés un bloque tan chico, la verdad que tenés que acostumbrarte a perder. Y aparte tenés que negociar con todos. Exacto. No tenés un solo frente, Pato. Exactamente. Tenés varios, claro. Bueno, eso es lo que dice Laura. Y hablábamos de lo que hablábamos antes con Di Mauro, de la atomización, donde vos no tenés ahora un solo jefe del PRO que te dice cerramos todos y todos responden a Ritondo. Acá tenés, por un lado lo tenés a Emilio Monzó, por otro lado lo tenés a Horacio Rodríguez Larreta. Por otro lado Patricia Bullrich. Por otro lado al macrismo Macri, puro. A Macri Mauricio. Yo creo, te digo la verdad, insisto con mi teoría, yo creo que ninguno de ellos tiene espacio para pararse de manos. Porque si, la verdad, en algún momento peligra alguna ley porque alguno de estos sectores te dice yo no acompaño, el que pierde es el que se niega, porque el voto masivo de la sociedad que lo acompañó a Milei implica que estos diputados lo tienen que acompañar. La verdad, creo que no van a tener por lo menos un tiempo, creo que no tienen margen ni social ni político para decir que no. Pero, vamos a otra cuestión que plantea ella y que es razonable, pero después tenés también la misma discusión. No es que Germán Martínez va a manejar a todos los diputados. De pronto va a contenerlo, Germán Martínez es un tipo muy respetado, pero está la Cámpora, están los gobernadores, después tenés que hablar con los 6 o 5 de Lilita Carrió. Y acá el tema, ¿sabés cuál es? No es que te van a decir que no, pero acá no hay amor, lamentablemente, Márcico. Acá hay intereses, entonces te van a acompañar, pero te van a pedir mucho. Esta es la cuestión. Cuando vos tenés que negociar con uno solo, bueno, le pagás a ese solo y cuestión terminada. Ese te aporta 30, 40, 100 diputados. Acá vas a tener que ir con el loteo, no te van a decir que no, pero todos te van a pedir algo. Nadie te regala nada. Esta sí es una cuestión que va a tener que manejar de manera trabajosa. Hablando de eso, Pato, ayer, ¿sabés quién estuvo ahí en el Hotel Libertador? Reuniéndose aparentemente con Javier Milei, Fernando Iglesias. El diputado nacional Fernando Iglesias estuvo reunido. Aparentemente cuando sale lo ven. Tiene mandato por 2 años más. Exacto, Iglesias. hasta el 2025 porque renovó su mandato en el 2021. Y cuando lo ven los periodistas, se le acercan a consultarles. Habló muy breve, no quiso charlar mucho con la prensa cuando salió del Hotel Libertador. Y no dijo, lo único que dijo fue que estaba que estaba charlando con Javier Milei algunos detalles que tienen que ver más con la política del Mercosur, etcétera, etcétera. Y no quiso decir nada. Yo creo que algo de la Cámara igual se debe haber hablado, ¿no? Sí, pero es cierto. Lo que pasa es que está definiendo Argentina qué hacemos con el tema del Mercosur. Sí. Donde hasta donde yo pregunté es raro. Porque, a ver, la unidad del Mercosur con la Unión Europea se firmó cuando expiraba el gobierno de Mauricio Macri. Cuando el que era el canciller Fori, emocionado, le dice lo logramos, presidente. Bueno. Pasaron 4 largos años para que aquello que era un anuncio se transformara en realidad, entre otras cosas porque cada país signatario de la Comunidad Económica Europea tenía en su parlamento que aprobar este acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Un acuerdo que los países productores de alimentos de Europa eran reticentes, porque Francia, por ejemplo, Hungría, Rumania, muchos de ellos te dicen, la verdad, yo no quiero un acuerdo con el Mercosur, porque yo un acuerdo con el Mercosur me va a ingresar la soja de Argentina, la soja de Brasil, el trigo de los 2 países, yo no quiero ese acuerdo. Pero hay salvaguardas, hay cuestiones, por eso el propio Macron, presidente de Francia, decía que él tenía alguna diferencia. Pero el tema para Milei y para Alberto Fernández es que Lula
socio clave del Mercosur, apoyo explícito de Sergio Massa, él dice, vamos a votar. Y hasta acá, Cancillería está diciendo que no. La verdad es como, a lo mejor Santiago Cafiero te da una explicación que te dice, mira, yo tengo mis cuadros técnicos que me dicen que no hay que firmar esto. Pero, digo, te está yendo, ¿no? Te lo está pidiendo Lula, que Lula fue como tu gran aliado. No es muy fácil de entender por qué te estás oponiendo. Bueno, a lo mejor es una cuestión muy técnica, repito, que hasta aquí no ha explicitado Cancillería. Pero bueno, esta es la situación porque faltan días y viene el recambio. Algo de esto dijo Alberto Fernández en las entrevistas que estuvo dando el último fin de semana. Y él lo que usó como argumento, que a mí de hecho me llamó la atención, fue que no termina de avanzar el acuerdo porque aparentemente hay resistencias internas en Europa. La pateó para el lado de Europa, como onda. No somos nosotros el problema. Es cierto. El problema viene del viejo continente. Es cierto, sí. Bueno, pero es cierto eso que es. Digo, por eso Macron... El tema después de voto firme la definís vos, Macron por eso está planteando que algunas cuestiones había que rever. ¿Macron que viene a la Asunción no sé. o no de Javier Milei? No sé. O sea, dejo la pregunta. Pero lo que pasa que, no sé, yo pensé que había como una unidad de criterio entre Argentina y Brasil. Me llamaba un poco la atención esto. Otra de las cuestiones que sí están resueltas ya es la continuidad de Daniel Scioli como embajador, ¿no? Que me parece a mí que tiene que ver esta continuidad, por un lado, con su buena relación con Lula, por un lado. Pero por otro lado, el tema es que Guillermo Francos fue un hombre que fue funcionario de Daniel Scioli durante mucho tiempo, era el presidente del Banco Provincia. Se conoce Guillermo algo, Francos, ¿no? claro, de Daniel Scioli, así que no es extraño, ¿no?, que le haya solicitado esto. Habrá que ver cómo acomoda sus cargas después Scioli con el peronismo, porque el único que se ha manifestado en contra hasta acá fue Alberto Fernández. Nadie más. Así que bueno, nada. Nos tenemos que ir. Les recordamos entonces que el viernes acá no hay actividad, pero el jueves juran todos los diputados. Así que bueno, será hasta ese momento. Enseguida el señor Horacio Embón con la continuidad de DTV. Nico Márcico, nos estamos viendo, caballero. Abrazo. Nada más, gracias y buenos días.